Tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Mundo Ciudadano, por supuesto, como siempre, a través de la señal de Tech Sounds Radio. Me da muchísimo gusto, como todos los miércoles, en punto de las 3:30 de la tarde, dirigirnos a todos ustedes con este programa de participación ciudadana para todos ustedes. Y bueno, el día de hoy la verdad es que estoy muy contento y muy honrado porque tenemos un invitado muy especial. Nos vestimos de gala, y lo tengo que decir así el día de hoy con nuestro programa de Mundo Ciudadano, porque se encuentra con nosotros Michel Amado. Él es fotógrafo, cinefotógrafo, especializado en stop motion y parte del equipo de esa película que estoy seguro que ya muchos de ustedes vieron, que es la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Michel, bienvenido a Mundo Ciudadano. La verdad es que es un honor tenerte con nosotros aquí el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar aquí y poder conversar un poco con tu audiencia sobre la película, sobre la fotografía, sobre el cine. Bueno, a mí me gustaría empezar primero sobre ti, Michel, que nos platicaras un poco quién es Michel Amado. Bueno, sabemos que tú eres de León, Guanajuato, si no me falla el dato por ahí, pero que bueno, que radicaste y que desarrollaste profesionalmente hablando en Guadalajara, ¿no? Sí. Mira, soy nacido en León, he vivido en Guadalajara y de ahí he partido hacia muchos lugares porque una de las cosas que me importa de la vida es comprender, aprender, sumar experiencias y evidentemente llenar como mi corazón de inspiraciones, ¿no? Y muchas de las cosas que suman esas inspiraciones es la parte visual. ¿Quién soy? Soy fotógrafo, soy cinefotógrafo, más bien soy fotógrafo y director de fotografía. He hecho cinefotografía y me he especializado en stop motion y también he hecho live action, he fotografiado en foto fija. Entonces soy un creador de imágenes a través del cine o a través de la fotografía fija. En los últimos años me he especializado en stop motion, que es la técnica del cine que se graba cuadro por cuadro, es decir, de animar cosas que no tienen vida. Es impresionante la película y este trabajo de stop motion porque, bueno, recordaremos que el cine, el celuloide, recordaremos todos, ¿no? Que el celuloide pues era una serie de fotos, ¿no? Que pues con el movimiento iban teniendo vida esos personajes, ¿no? Y recordaremos, yo creo que muchos recordaremos esas fotografías que se ponían, esos dibujitos que se ponían en el vértice de un libro y le movías las hojas y empezaba el movimiento de los personajes. Claro, estamos hablando de que esto, de lo que estamos hablando ahorita, es otro nivel absolutamente, en donde hay que literalmente tomar fotografía por fotografía. Sí. Pregunta, Michelle, ¿cómo entraste al mundo? ¿Cómo adoptaste el mundo de la fotografía? ¿O el mundo de la fotografía te atrapó a ti? ¿Cómo estuvo esto? Platícanos un poco, esos inicios en el mundo de la fotografía. Bueno, además de la escuela y haber tenido una formación llena de muchos momentos afortunados como maestros brillantes, creo que a mí lo que me sorprendió de la fotografía era la capacidad de poder estar en lugares en los que nunca podría estar, ¿no? Un poco como la experiencia de los caballetes y la pintura y los visores panorámicos que habían en el siglo XVIII, en el que podías ver algo de las cortes solamente si estaba en tu plaza y lo llevaba a alguien, ¿no? Un visor. Y entonces yo recuerdo la primera cosa que me sorprendió de la fotografía quizás fue las fauces de un tiburón, ya sabes, las mandíbulas Claro, abriéndose claro. frente a cámara adentro del agua. Y yo tendría unos 4 o 5 años y eso era la portada de un libro de casa de mis abuelos. Y entonces yo cuando lo vi me sorprendió mucho, no es que me asustara, simplemente me hizo cuestionarme de cómo se había hecho una fotografía abajo del agua, enfrente de un tiburón, ¿sabes? Y el tiburón abriendo la boca, ¿no? Lo cual Claro, claro. evidentemente es una fotografía difícil, ¿no? Ujú. Pero yo creo que eso me marcó, ¿no? Y entonces empecé a poner atención a las imágenes. Y en las imágenes aparecieron las películas de cine amateur de mi abuelo y de mis tíos. Apareció la fotografía antigua de las casas de ambos abuelos. Aparecieron imágenes que se iban quedando como muy representativas en mi cabeza, como por ejemplo ir en el auto, ir acostado yo en el asiento de atrás y poder ver las nubes a través de la ventana.
¿sabes? Y aunque Claro. parezca una imagen muy cinematográfica, lo cual lo es además, porque toca el corazón, eran cosas que a mí me parecían representativas, ¿no? Y entonces a mí me importaba ver mucho más que leer, o que, ¿sabes? O sea, yo tenía primos que les gustaba leer libros de niños mucho más que a mí, pero a mí me encantaba ver imágenes de los libros, ¿no? Si yo veía un libro, yo revisaba qué imágenes tenía, y cuando veía una imagen, me, pues, me seducía, simplemente, ¿no? No había una razón, yo no encontraba elementos de composición porque no existía cuando era pequeño esas cuestiones técnicas, pero sí había un placer en el ver, ¿no? Y entonces aprendía viendo, ¿sabes? Que también era una Claro. cosa muy cercana en mi vida. Yo veía cómo cocinaban y pues sabía cómo mover el cuchillo porque me había fijado, curiosamente. Entonces creo que me enamoré de ver, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues cuando yo me quedaba en casa, a mí una de las cosas que más me gustaba ver eran las caricaturas. Ya. ¿Sabes? Ok. Y de alguna manera, no sé quién me contó que las caricaturas se hacían de esa manera, ¿no? Que una imagen, luego otra, que se iban poniendo consecutivas, o para mí era muy claro esa idea, ¿sabes? De algún lugar llegó, no recuerdo quién fue. Y entonces, conforme iba creciendo, no solo no le prestaba atención a la biología y a esos temas importantes de la vida, sino que le ponía atención a las cuestiones de arte. Michelle, También empecé a hacer, ujú, te perdón, escucho, te escucho. estos flipbooks en los que dibujaba en las esquinitas, y me enamoré de esta magia del movimiento a través de la fantasía. Y creo que eso se fue enganchando poco a poco con la fotografía, con el cine y en algún momento en el futuro, todavía más en el futuro, con la técnica de animación stop motion. Era una cuestión de dejarme llevar por las cosas que me tocaban el corazón, Sergio. Ujú, tu pasión. Algo así, yo creo. Ujú, Sin saber qué era la pasión, porque era muy pequeño. Simplemente me gustaba, simplemente me enamoraba, simplemente me seducía. ujú. Michelle, platícanos de ese par de décadas en donde tú estuviste como director de distintos proyectos, ¿sí? Compártenos esa experiencia y esos aprendizajes que has de haber tenido en esas décadas. Mira, es muy bonito, ¿no? Porque mi proceso profesional tiene que ver con amarrar disciplinas paralelas. Yo antes de estudiar cinefotografía pasé por contabilidad un año, ¿no? Y luego me salí, lo cual me permitió entender muchas estructuras, matemáticas, todo esto. Luego me estudié música porque yo había estudiado música desde muy pequeño y dije, ¿sabes qué? Sí es onda ser Beethoven, ¿no? Y quería ser compositor de música clásica y me metí a la escuela de música sacra y a la escuela de música de la Universidad de Guadalajara. Y después me di cuenta también de una cosa muy fuerte que es cuando uno quiere algo y ese algo no te quiere a ti, ¿no? Entonces con la música me pasó Ok. que mis compañeros que llevaban mucho más años ya podían hacer cosas complejísimas y a mí todavía no me salía, ¿no? Y entonces entró una experiencia de frustración y decepción, lo cual también es parte de la vida, ¿no? Y Claro, cuando te digo que me gusta vivir, pues vivo todo eso, ¿no? Y claro. entonces, por buenas, porque las madres tienen ese olfato, me dice, oye, a ti que te gusta tanto esto, te inscribí en una carrera llamada comunicación. Ok. Y entonces dije, suena bastante bien. Y me aventé 4 años de comunicación en el ITESO, lo cual me Claro. conectó con la fotografía. Todos los semestres tuve algo que ver con la fotografía, con la imagen o con el video. Ya. Y entonces encontré que la fotografía era un medio eh, 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 bondadoso, en donde si yo me equivocaba, a pesar de que lo hiciera más negro, más oscuro, más contrastado, pues nadie me podía decir que estaba mal, Ujú. a menos que me pidieran algo, ¿no? Pero Ajá. digamos, en la libertad de la escuela me hacían llevar esto. Y entonces eso me enamoró todavía más de la capacidad expresiva de la imagen, ¿no? La libertad de poder crear. Y entonces estaba descubriendo como un eje en el cual, en un lado, era permitirme experimentar, creer, ¿sabes? Y en el otro lado iba a crecer la parte técnica en donde tendría que obedecer las peticiones de algún cliente, ¿no? Y- Ahora, esa balanza comienza a existir y lo pongo como preámbulo de estos 20 años.
Cuando termino la carrera, recibo la beca del FONCA para estudiar un máster en cinefotografía en España con Tomás Pladeval, que es un maestro también brillante, al cual yo ya admiraba antes de irme para allá, y me voy al SCAC justamente porque él daba clases allí. Y bueno, son estudios reveladores en mi cabeza, ¿no? Reveladores, bueno, no solo en mi cabeza, sino también en mi corazón. Y entonces eso me conecta con la posibilidad de jugar con la luz y decir, esto es lo que me gusta, pero esto es lo que funciona, ¿no? Y entonces comenzaba a entender la vida en ejes que se iban a opuestos, ¿no? Ujú, Cuando regreso a México lo pongo en práctica. Y los primeros trabajos que me ofrecen fue de animación en stop motion con René Castillo, que me dice, oye, tengo un problema de iluminación con estas lámparas que no lo puedo resolver. Y yo acabo de estudiar todo esto y llego y lo resuelvo y René queda encantado. Me dice, oye, ¿no tienes chance de iluminar más cosas? Y yo, pero feliz, ¿no? Porque además René Castillo también es otra persona absolutamente brillante en esta historia profesional en mi vida, ¿no? Que me permite tener la experiencia de poner puesta en escena a través de la cámara cuestiones de stop motion. Y con él y con Mandaraka, su estudio, hice quizás más de 60, 70 comerciales, ¿no? Entonces imagínate el bagaje cultural que me regalaba. Durante esos 20 años, René fue parte de esto y a la vez hacía cuestiones en paralelo, ¿no? La fotografía fija, hice bodas un tiempo, como 7 años, haciendo cuestiones mucho más documentales y tratando de encajar en la parte, digamos, real de la vida y no necesariamente lo posado, ¿no? Porque, ujú, digamos, la historia de las fotografías de boda en mi familia siempre han todo el mundo posado, ¿no? ujú. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué pasaría si de verdad ves ese momento y capturas ese momento? Y como yo venía de una formación humanista de la fotografía, pues encajaba esa posibilidad. Y entonces hacía eso, hacía catálogos de zapatos, descubría cómo trabajar con flashes, hacía retratos, combinaba flashes con luces prácticas, porque para mí la fotografía todo el tiempo fue un reto y la posibilidad de hacer algo sin que se tuviera que resolver en postproducción, ¿no? Para eso está Claro, la técnica de claro. la fotografía. En Ujú, esos 20 años pasé por hacer mi primera película, hacer mi primer documental, hacer documentales deportivos para Red Bull y con Olivia Luengas y Fonocular, hacer trabajos con compañeros, cortometrajes estudiantiles, comerciales en stop motion, fotografía fija, trabajar como jefe de departamento de fotografía para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿sabes? Estaba haciendo muchas cosas y ujú, todo con el afán de poder aprender un poco de todas estas ramas de la fotografía y poder sumar para tener un control y que lo que fuera arte, y desde el otro lado poder tener la capacidad de responder a las peticiones editoriales de los clientes. ¿Sabes qué es esto? Que te digan, oye, quiero más contraste, oye, quiero menos reflejo, oye, quiero que brille más, oye, quiero que bla, bla, que resalte, que cree esta expresión, que detone esta emoción. Entonces, digamos, lo que iba aprendiendo en ese transcurso de la carrera era a capitalizar pequeñas cosas que las iba poniendo en el conito y decía, ah, mira, ya sé qué significa la emocionalidad. Ah, mira, ya sé cómo sumar a la emocionalidad. Ah, mira, ya sé cómo sumar a la emocionalidad desde el color. Ah, mira, ya sé cómo sumar, ¿sabes? Y entonces se volvía como una ola expansiva que me iba claro. sumando experiencias para poder llegar, pues, no sé, a mis sueños, por ejemplo. Claro, claro. Ahorita que hablabas de todo esto del color y de toda esta experiencia que nos estás compartiendo, que bueno, pues por supuesto, como tú dices, o sea, desde fotos en bodas y todo lo demás, comerciales y todo esto, eh, a la hora que uno ve, por ejemplo, la película de Pinocho, vemos Ujú. que tiene una gran riqueza visual, ¿sí? Y bueno, evidentemente cuando estamos hablando de stop motion, estamos hablando de fotografía también, ¿no? Y de los elementos como la luz, como el color, como los encuadres, etcétera, etcétera. ¿Qué cualidades buscaban ustedes o qué cualidades buscabas tú? Digo, porque no nada más eras tú el único fotógrafo en la película, habían otros. Mi pregunta es, ¿qué cualidades buscaban ustedes de estos elementos para proyectarlo en la película de Pinocho? Y dentro de todo eso, ¿cuál fue el principal desafío que tuvieron? Ok. Mm. Mira, es una pregunta que se va a enlazar con muchas cosas y trataré de explicarlo de la mejor manera. Frank Passingham, el director de fotografía, el jefe del departamento de fotografía, tenía
4 iluminadores, que éramos Laura Howe de Edimburgo, eh, eh, Adam Jones de Estados Unidos, Drew Fortier de Canadá y yo. Y entonces entre los 5 nos dividíamos 60 sets, 15 cada quien más o menos, ¿no? Y Ujú, entonces Frank decidió repartir ciertas secuencias a cada uno de los iluminadores dependiendo de su forma como se aproximaba a la luz. Lo pongo como acento. ujú, Frank viene de la pintura y uno de los grandes de, uno de los grandes elementos y bellezas que tiene esta película es que tiene dos inspiraciones. El cine como tal, porque la cámara tiene movimientos como tales, la composición tiene composición cinematográfica, pero otro es la pintura. Eh, en el cine, en este cine, utilizamos una técnica bellísima que justamente es herencia pictórica. La luz principal, que es la luz que se nota, la luz que crea una sombra en el personaje, siempre va a tener un color, ¿no? ujú, Y entonces esta luz, si viene de un lado, como ahorita me están viendo que hay una parte en sombra, porque la luz viene justamente de este lado, entonces ilumina estos 180 grados y esto queda en sombra. Si yo pusiera algo amarillo, mi piel se vuelve amarilla. Entonces lo que hacíamos era utilizar una luz de relleno para que la parte en sombra se entintara. Imagínense esto. wow. Si yo tengo una luz de atardecer, piensen en el color del atardecer y creo que todos más o menos vamos a coincidir en que es una luz cálida. Puede ser un poco naranja, rojiza, Sí, yo, amarillo naranjoso, ¿sabes? Todos ajá, estamos más o menos por esa zona. sí. Entonces, la luz viene por una ventana. Yo estoy viendo la imagen un poco como las pinturas de Vermeer o de Caravaggio, en donde la luz está entrando por el lado de la ventana, yo estoy dentro y entonces veo la parte en sombra. Si la luz es naranja, esta luz principal es naranja, imagínense que la sombra la vamos a entintar de azul. ¿Qué emoción les da ese tinte de azul? Pues, Ahora, mm, dime tú, ¿qué emoción te da, Sergio? no sé, o sea, siento como que un poquito más frialdad, o sea, pues, estamos hablando de colores cálidos y nos vamos a los colores un poquito más fríos, ¿no? ¿Está pasando por algo difícil, quizás el personaje? Sí, claro. ¿Ves? Ahora, imagínate que le quitamos esa tonalidad fría o azulosa en las sombras y la cambiamos por una tonalidad violeta, que es como morado. Ya, ok, ok. Y ahora imagínate que se lo cambiamos, en lugar de esa violeta, se lo vamos a cambiar a un verde amarilloso, que es como las luces como las hojas del otoño antes de caer. Ok. Y entonces ahora se lo vamos a cambiar más bien a un rojo, ¿sabes? Y entonces cada vez que ese tono en las sombras cambia, cambia la sensación emocional. Todos los planos de la película de Pinocho tienen ese ejercicio pictórico. Y entonces, cada vez que ustedes sostienen el aire y que no saben por qué es, bueno, evidentemente la historia, evidentemente la actuación, evidentemente la dirección, evidentemente todo, pero una parte que contribuye de manera inconsciente es el color de la luz. Les voy a dar una pista para que la vean otra vez. Cuando Carlo llega con Gepetto a la ciudadela, la luz principal es cálida. Llega a la ciudadela y a la iglesia, la luz principal es cálida y Ajá, el fil, la luz de relleno, es fría, ¿no? ok. Cuando Carlo muere y llega Gepetto con Pinocho, la luz se torna al revés. La luz principal se hace más fría y la luz del relleno se hace cálida. Y Oh, entonces, wow, esa sensación de que va a pasar claro. algo, esa sensación de tristeza o esa sensación de esperanza, aunque no está dicha, está tatuada en la imagen. Y aunque ustedes no lo crean, eso genera un efecto en la audiencia. No, no, es como un calentamiento emocional de lo que viene, ¿no? O sea, de lo que va, vamos a decirlo así, ¿no? De lo que está por venir, ¿no? O sea, a través, como ahorita lo estás comentando, a través de las luces y de estos tintes, vamos a decirlo así, que le estás dando a los personajes, pues es como un calentamiento emocional de que algo viene, ¿no? Mira, mira, Eh, déjame platicarte algo muy bonito, así ajá, rapidísimo. sí, En la sí. muerte de Gepetto, cuando Ajá, a mí me tocó diseñar la iluminación de todo lo que sucedió en la habitación, y entonces en la muerte trabajaba
de mano a mano con Frank, y yo le decía, vamos poniendo una luz más rosada, más tipo salmón sobre Pinocho y una luz mucho más lavanda, que es como este violeta desaturado, como el final de la vida. Y entonces los tenía más o menos en la rueda del color como a 30 grados de distancia. Se veía muy bello y la luz de relleno era un cian para darle este tono mucho más nostálgico. Y lo que dice Frank es, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un poco de azul y magenta a la luz rosa. Y entonces lo que hizo fue eso, fue acercarla un poquitito más a la banda. Y Ajá. entonces, ¿por qué se siente ese rollo de separación? Porque los dos colores son colores muy cercanos, son colores análogos. Y entonces están tan cerca que cuando desaparece Yepeto y gana el cian sobre la parte del vacío, se genera esa sensación de vacío, ausencia y separación de los colores. Es una brillantez, Sergio. Sí, no, totalmente, ¿no? Es algo extraordinario. Y bueno, por supuesto que esto que nos estás diciendo no nada más tiene que ver con la técnica, tiene que ver con una sensibilidad, con una Sí, creatividad humana totalmente en ese sentido, con el conocimiento de los sentimientos humanos y de todo el trasfondo que hay en ellos y la manera en que ustedes magistralmente, lo tengo que decir con esos términos, logran transmitir a la audiencia esa emoción. Se me hace verdaderamente extraordinario. Ahora, Eso venía de Frank Passingham, el director. Él es el que guió la fotografía en esa dirección. ujú. Ahora, Michelle, otros extraordinarios también, por supuesto, pues es Guillermo del Toro y Mark Gustafson. Sí. ¿Qué te queda de ellos después de haber participado en esta película? Bueno, mira, yo siento que uno es brillante eh, porque es resultado de la brillantez de sus maestros, ¿no? De los maestros que nos han enseñado. Ujú. Y a estos jefes de departamento los considero como grandes maestros. Imagínate la fortuna. Poder ir a iluminar 8 horas al día, 5 días a la semana, durante 80 y tantas semanas, 3.800 horas, colaborando, escuchando, contribuyendo y sumando opiniones con ellos. Es como hacer un doctorado en iluminación con los mejores maestros. A mí me tocó trabajar más de cerca con Mark, porque Mark estaba en sets y Guillermo trabajaba más en la parte de dirección con los animadores, digo, además de todo lo que hacen, digamos, se dividían en esas partes. Y Mark estaba más en set ajustando porque también tiene una sensibilidad impresionante para cámara. Y entonces, más o menos lo que sucedía era esto. Yo hacía mi mejor cuadro, ponía mis mejor luces, llegaba Mark y decía, oye, Michelle, ¿me prestas tantito la cámara? ¿Y qué te parece si la movemos 1 milímetro aquí, luego le picamos un poquito acá? ¿Cómo ves? Y yo, no, pues sí quedó más fregón, Mark. ¿Sabes? O sea, entonces, todo el tiempo, crear las ideas, Claro. crear los movimientos, crear las soluciones para hacer las cosas, no solo era una presencia de los directores, era una presencia de todos, ¿no? Eh, yo fotografié todas las secuencias de la ballena en el mar, ¿no? Hasta la garganta es lo que yo fotografío, ya sabes, los movimientos de la ballena y todo eso. Y las reuniones en set para definir cómo iba a moverse la ballena en cuadro y por dónde iba a pasar y a qué velocidad iba a pasar, pues eran unas reuniones en donde cualquier persona le hubiera gustado estar escuchando las ideas tan brillantes. Uno podía decir, tengo una idea, lo decían ellos, mira, ¿qué te parece si lo hacemos así? Me voy a callar mi idea. A ver, te escucho. ¿Sabes? Y entonces ya cuando ponían eso, ya podía alguien más contribuir y entonces hay una frase que a mí me gusta mucho del cine que, bueno, más bien de la vida, que es que sumar y restar son dos operaciones igualmente complicadas. La única diferencia es que sumar da frutos. Y entonces a mí me parece que esta experiencia con Gustafsson, con Rob de Su, que era el director de arte, con Frank Passingham, que era el director de foto, con Melanie Combs, que era la productora, con Georgina Haynes, que era la directora de Puppets, con toda la gente que estaba alrededor, era eso, ¿no? El sentido de contribución y de entender que la única manera de poder hacer un proyecto y hacer una cosa titánica, como bien lo dijiste, es sumando. No hay otra manera. Definitivamente, sumando todo lo que se sumó para hacer
de esta película, una de las películas que está en la terna para ser de las películas de la cinta a mejor animación en estos próximos premios de la Academia de este 2023. Crucen todos los dedos, todos. No, yo te voy a decir una cosa, yo estoy muy tranquilo porque sé que se lo van a ganar. Es que, valga, o sea, no veo, no, digo, lo digo con todo respeto, por supuesto, para todo, para las otras producciones y todo, y a lo mejor me gana la emoción de mexicano, de que sé que hay mexicanos involucrados en el proyecto y todo. Y yo digo, no, o sea, esta película, por todo esto que nos estás compartiendo y cómo nos lo haces vivir, Michelle, definitivamente, bueno, yo no le veo rival en los próximos Óscares. Mi Gracias. querido Michelle, nos queda un minutito, un par de minutitos para que nos dijeras un mensaje para todas aquellas personas que acaban de escuchar toda tu trayectoria, todo este talento que tú tienes y que, bueno, y de la gente que te rodeó también para participar en esta película y de todo lo que hiciste antes también de Pinocho y todo, que les quisieras dejar algún mensaje, ¿con qué te gustaría que se quedaran aquellas personas que les gustaría seguir un camino similar al tuyo? Híjole, eh, mira, todas las vidas son distintas, ¿no? Y cada quien tiene un camino distinto que seguir, pero supongo que algo que al menos da mucha esperanza y por lo menos da sentido de vida es hacer las cosas que uno cree, ¿no? Y, y podernos conocer a través de esas sorpresas de lo que uno cree, ¿no? Y también estar abierto a a que uno no es ni la voz ni la manera de hacer las cosas, que hay muchas formas. Y, y eso por un lado, y la otra es que a mí me ha resultado siempre muy satisfactorio el estudio, el rigor y la disciplina en mi trabajo, además de creer. Entonces creo que por un lado está el corazón, el que cree, el que pulsa, y por otro lado está el poder, que es esta cabeza que piensa y la que puede tejer todas estas virtudes y todas estas categorías artísticas en función de, de, de la creación y de la expresión personal. Entonces eso, ¿no? Eh, o lo diría de una manera muy resumida, ¿no? Hay dos tipos de trabajo, aquel que alimenta la cartera y aquel que alimenta el alma. Y hay que hacer los dos de alguna forma. Hermosísimas palabras, coincido contigo, Michelle, y bueno, pues quiero agradecerte infinitamente, Michelle Amado, fotógrafo y cinefotógrafo especializado en stop motion y parte del equipo de la película Pinocho. Te quiero agradecer infinitamente que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Mundo Ciudadano. Un placer. Estoy convencido que nos va a ir muy bien en estos próximos Óscares. Te anticipo mis felicitaciones y la verdad te agradezco nuevamente infinitamente que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros en Mundo Ciudadano. Un placer. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos y espero haber contribuido a una mirada un poquito más distinta de Pinocho y de la fotografía. Hasta Hay que pronto. volver a ver esa película definitivamente. Por favor. Adiós. Amigos, muchísimas gracias a todos ustedes también por haber sintonizado el 94.9 de la frecuencia modulada de su radio, que es Tech Sounds Radio, y particularmente este programa Mundo Ciudadano. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, tanto de Tech Sounds Radio como de Mundo Ciudadano, para que ustedes escuchen nuestros programas nuevamente. Si los quieren volver a escuchar, por supuesto, ahí están. Y para que sigan sintonizando nuestra estación, techsoundsradio.tech.mx. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles, 3:30 de la tarde, aquí, por la señal de Tech Sounds Radio.